¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro programa más de pensamientos y diálogos del jueves, en donde Dios nos está hablando. Y en siguientepágina.com tú puedes ver muchos de estos mensajes, de estas grabaciones, algo del material que tenemos. Y realmente yo siempre aprendo con los invitados, ¿sí? Que se vuelve un diálogo más que una entrevista. Y en esta ocasión pues es un gusto tener a Pedro Ávila, que ya estuvimos antes y terminamos con un tiempo increíble. Ahorita estábamos hablando simplemente al orar antes de comenzar esta grabación, esta entrevista. Vinieron cosas a mi corazón, pero pues Pedro, no sé realmente de qué nos vas a hablar. Bien, bueno, pues gracias por la invitación, Palemón. Es un gran honor y es una gran bendición poder compartir con ustedes que nos están viendo y escuchando a lo mejor. Yo quiero compartir con ustedes algo que siento que el Señor está inquietando tanto mi corazón, mi espíritu. Está constantemente trayendo esa inquietud de algo que se aproxima. Yo le podría poner, no sé, ya viene a esta plática, okay, o de repente. Ajá. Porque yo creo que estas dos cosas, estos dos nombres, cabe muy bien de lo que vamos a hablar. Y cuando digo ya viene, no es de que estamos esperando la venida del Señor, que ya viene, y yo no sé si cuando viene, Él es el dueño de los tiempos. Yo no creo que estemos en el tiempo de que Él ya viene, pero una cosa sí estoy muy seguro. Vale, estoy muy seguro que viene un nuevo despertar del Señor. Ya viene. Ya viene. Entonces sí lo has sentido. Lo he sentido. Yo sé que tú eres un hombre de oración, de una búsqueda de Dios. Uh-huh. Y disfruto cuando tenemos momentos, ¿verdad? Porque hablamos, levantamos, etc. Sí. Y es lo que has traído. Ya viene un avivamiento. Viene un despertar. Despertar. La palabra avivamiento se ha usado mucho desde hace mucho tiempo. Sí. Yo creo en un despertar. Fíjate, bueno, déjame empezar leyéndote una escritura que el Señor, un pasaje de la Biblia que es muy conocido, muchos ya lo conocen, lo van a reconocer inmediatamente, pero está en Isaías 43. Podríamos empezar desde el 16, pero yo voy a leer nada más el 18. Pero este pasaje viene a mi vida en un tiempo muy difícil. Estaba pasando por unos tiempos fuertes. ¿Como los que estamos viviendo en general? Mira, sí. Estamos pasando por unos tiempos cambiantes, sí, aceleradamente. Pero bueno, en aquel tiempo el Señor me habló de una manera contundente, fuerte, me despertó, me avivó y me dio una palabra. Y yo nomás voy a leer una porción y después a lo mejor leo toda la palabra que el Señor me dio. Pero ahorita quiero leerles esto. Isaías 43, 18 al 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la reconocerás? Qué curioso que hace esa pregunta, ¿no? ¿No la reconocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mis escogidos. Hay varios puntos que tocar en este versículo. Bastante. Sí. Pero últimamente el Señor
te digo que en un tiempo el Señor me dio este pasaje, empezando del versículo 16, y el Señor trajo tanta luz, tanta fuerza, tanto poder para sobresalir en ese tiempo. Y que realmente se convirtió en un guía de oración, ¿me entiendes? Ok. Que yo creo que en esto que vamos a ver, también vamos a hablar acerca de la oración. Pero aquí el Señor está nuevamente trayendo estos versículos a mí, esta palabra. Y te voy a decir una cosa, que viene a mí en un momento como estos, pero creo que es una palabra de una invitación que el Señor nos está haciendo. Fíjate, dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Yo creo que el Señor va a hacer algo nuevo que ya no vamos a poder regresar a las cosas como lo hacíamos en el pasado. Sí, el nuevo normal. Sí. Ya no es como el antiguo normal. Ya no va a ser. Sí, creo que en la plática anterior dije que es lo normal. Exacto, ¿verdad? Y dice, no traigas ni a la memoria las cosas antiguas. Y luego así, he aquí yo hago una cosa nueva pronto saldrá a la luz. Y la pregunta, ¿no lo conocerás? Uy. Y te voy a decir por qué hace esa pregunta. La pregunta se hace porque hay la posibilidad de que nos perdamos esto que viene del Señor. Hay la posibilidad de que nos perdamos. Y yo así lo creo. ¿Qué crees tú que puede provocar que lo perdamos? Bueno, simplemente, si te acercas al Señor, Sí. lo encuentras. Si te acercas al Señor, realmente es en lo íntimo, donde escuchas la voz de Dios y conoces su corazón y sabes lo que Él está por hacer. Y realmente las cosas que vienen, yo creo en que muchas cosas van a pasar de repente. De repente. Sí. Bueno. ¿Cómo qué cosas ves de repente? Como el despertar, en la persona. Y porque, imagínate, Dios está extendiendo su invitación. Está extendiendo su invitación para que nosotros lo busquemos al cuerpo de Cristo. Las cosas que suceden y que estamos viendo en estos tiempos no son cuestiones, son simplemente de política o de cambio social y todo eso. Eso no es así. Vivimos en un mundo espiritual. Así es. Y el espiritual sostiene. Exactamente. O transforma o edifica. El espíritu, porque pues tenemos la fuerza espiritual del bien y del mal. Entonces ahorita nosotros estamos enfrentando una situación adversa que no es simplemente de hombre, es hombres habiéndose dado a la influencia del enemigo, de Satanás. Sí. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne. O sea, esos hombres han sido influenciados. Así es. Manejados por huestes espirituales. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de aire de maldad. Y gobernadores de las tinieblas en lugares celestiales. Gobernadores, fíjate, un gobierno. Sí. Un sistema de gobierno espiritual que se mete al sistema de gobierno de la tierra. De la tierra. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros...
el Señor no va a querer ahorita arrebatar a su iglesia y escaparnos todos de este tremendo que está sucediendo. Que a veces es lo que quisiéramos, ¿no? Eso es lo que quiere el hombre. Muchos están orando, Señor, ya ven pronto, ¿no? Sí, ya no aguanto. Sí, ven pronto. Y pues no está mal desear eso. Pero, ¿sabes? Lo que sí está mal es cruzarnos de brazos. Eso sí. Debemos de desear su venida, pero debemos de ponernos a buscar a nuestro Señor, porque esa es la invitación. He aquí yo hago una cosa nueva. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué cosa nueva Él va a hacer si no escuchamos de su voz, si no buscamos diligentemente de ¿Quién Él? la reconocerá? Como que ahí nos echa el paquete a nosotros. Exactamente, te está haciendo la pregunta. ¿Vas a estar listo? ¿Vas a reconocerme? ¿Vas a reconocerme cuando venga a librarte? ¿O vas a estar ahí comiendo moscas? Sí. Sí. Y mira, te digo que esto es de repente, porque Moisés, dice la Escritura, que él, cuando cumplió 40 años, le vino al corazón. Okay. A los 40 años. A los 40 años le vino al corazón, boom, un día después. Dice que a los 40 años, de repente, le vino al corazón ir a visitar a su pueblo, a sus hermanos. Interesante. Sí. Fíjate, ¿cómo? ¿Por qué no lo hizo antes entre el otro tiempo? Ándale. Porque llegó el tiempo. Se cumplieron los tiempos. Se cumplió el momento de que el Señor hablaría al corazón de Moisés. Sí, llegó el momento. Su mamá lo había instruido en la palabra. Exacto. Porque nos dice bien claro que él se sostuvo como viendo lo invisible. Uh-huh. Sí, prefiriendo los vituperios de Cristo que los placeres del mundo, nos dicen Efesios. Sí. Es interesante. Entonces, quiere decir que en medio de la cultura que él estaba viviendo, uh-huh, y era una cultura a un nivel alto políticamente. Sí, claro. Sí, o sea, estaba a un lado de Faraón, ¿verdad? Sí, era un príncipe. Era un príncipe. O sea, no era alguien más del pueblo, no. Era alguien con influencia. Sí, claro. Era alguien reconocido. Era alguien que había sido instruido en las mejores universidades paganas. Sí. Sí. Que había sido, bueno, pero él traía algo de Dios, que había puesto su mamá, o yo así me quiero imaginar. Porque sí, claro. Al final de cuentas, su mamá fue la nodriza, ¿verdad? Sí. Sí. Y en el momento de Dios. En el momento de Dios, ¡bum! Él va, sí, y busca a sus hermanos. Ajá. ¿Verdad? Otro caso, de repente, sí, Hechos 2. Dice que de repente vino un viento recio, un trueno, un estruendo, como un viento recio. Me encanta. Sí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lenguas de fuego se ponían sobre sus cabezas. Fíjate que es interesante porque ellos sabían que algo venía, pero ni idea de cómo, Qué ni bueno cuándo. Exacto. Y no les dijo Jesús antes de partir. Sí. Todavía no se vayan a evangelizar. Esperen, porque recibirán poder. Y es una palabra de espera estando atento. Claro. Sí. Cuando el Espíritu llegó, ese día del Pentecostés, ellos estaban fervientemente orando. En una búsqueda de Dios y como grupo. Exacto. Y de repente. Sí. Pero también, ¿sabes también qué sucedió de repente? ¿Qué sucedió? Cuando Faraón iba detrás del pueblo de Israel y fueron encerrados entre el Mar Rojo y para sí. Cuando ellos pasaron, se abrió el mar, Moisés extendió su vara, se abrieron las aguas y pasaron como en seco. ¿Qué hace el enemigo? Viene detrás de ellos. Sí, siempre. Y cuando ya habían cruzado,
dice la Escritura que en un momento las aguas se regresaron con furia en contra del enemigo. O sea, no es nada más un de repente para que nosotros recibamos para que el Señor empiece a despertar tu corazón, pero también va a ser un de repente para la destrucción del enemigo. De aquello que te está atemorizando. Exacto. Okay. ¿Sabes? De aquello que te está atemorizando. Así creo yo. O sea, que va a desaparecer de nuestro hombre interior el temor. Uh-huh. Todo aquello que nos detiene para actuar. Yo no sé tú qué piensas, pero yo he meditado, porque estamos viendo muchas cosas, oyendo voces. Inclusive hoy hablaba con un amigo que lo están presionando, no me quiero meter a ese tema, pero para la vacuna. Y yo le dije, bueno, hay gente muy reconocida, eminencias en médicas, ¿verdad? Cristianas y no cristianas, que dicen, no hay problema, póntela. Y otros que dicen, si hay problema, tenemos que oír a Dios. Claro. Tenemos que oír a Dios. Sí, porque, ¿qué está pasando? Y yo no creo, como tú dices, que nosotros vamos a... que las personas que están provocando todo el problema mundial van a desaparecer. Pero de nosotros va a desaparecer un temor. Así lo creo. Ahí no te sé va. tú cómo lo ves. Ahí te va, claro. A ver, es que ya me pusiste a pensar. No, porque es que, ¿sabes qué? Imagínate esto. Palemón. Ya lo conoces. Efesios 1:17. Ok. Para que el Señor quiere traernos a una relación con Él. A una relación para que nosotros lo reconozcamos tal y como Él es, ¿cierto? Definitivamente. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación. Y de revelación en el conocimiento de Él. De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es interesante lo que dice revelación unido a sabiduría en conocerlo. Okay. Vas a conocer a Dios, vas a conocer sus corazones, porque pues, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, Dios es todo sabio, toda sabiduría. Entonces, si Él es el que nos vamos a tener un espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de revelación de cuáles son las cosas que Él quiere. Así es. Y es muy interesante aquí lo que estás diciendo, porque no es nada más una revelación de Él, revelación de su palabra, sino sabiduría para usar la revelación que Él nos da en medio de los tiempos. En medio Así de lo estoy entendiendo. Es que, mira, estos tiempos, te voy a decir, Dios no ha enviado nada de esto, pero Dios no está paniqueado por todo lo que está sucediendo. Nada. Los que se han paniqueado muchas veces somos nosotros, Sí. porque hemos quitado los ojos de su palabra. Hemos creído que esto es mundial y esto es lo que sea, ¿me entiendes? Yo no voy a andar en contra, pro, esto, lo que sea. No, lo que sí te quiero decir es cuál es nuestra posición como creyentes. Okay. Y nuestra posición como creyentes es desear la sabiduría de Dios, la revelación de sus planes para conocerle a Él tal y como Él es. Ahora, si esa es la voluntad de Dios para su eclesia, Ajá. para su iglesia, para la persona, ¿me entiendes? ¿Tú crees que va a ser gradual? Yo creo que va a venir como en el día del Pentecostés. Yo creo que viene un despertar para el cuerpo de Cristo. ¿Lo ves mundial?
Definitivamente. Sí. Yo creo que ya ha avanzado, ya ha empezado. Y por eso digo, ya viene. Así me levanto. Y mira, yo en la mañana me levanto y le digo, Señor, ¿será este el día donde yo despierte y las escamas de mis ojos caerán? Para que vea mejor. Para que vea claramente qué es lo que tú quieres hacer. Para que sea yo como los hijos de Jesacar, que conocían los tiempos y sabían qué debían de hacer. ¿O qué debía de hacer el pueblo? No nada más tú, todos. Todos. Yo creo que Dios nos está despertando en forma individual, pero nos está despertando como cuerpo. Así es. Porque nosotros como eclesía, como iglesia, que es un término que Jesús usó de gobierno de los romanos y de los griegos. Él tomó la palabra eclesía del lenguaje Así es. que se usaba. ¿Sí? Y es un sistema de gobierno en el espíritu. Y siempre hay diferentes funciones, diferentes dones, diferentes actividades, pero hay una relación y una actividad para producir algo. Yo así lo estoy viendo ahorita, así lo estoy entendiendo. No sé si te cambié la pichada. No, claro, no es que va todo con lo que estamos hablando, porque te voy a decir una cosa. El Señor, porque tocaste el punto de Dios, somos la iglesia, nosotros ya como grupo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero yo soy la iglesia. Sí. Tú eres la iglesia. Así es. Entonces, el Señor Usted que nos está viendo y que cree en Jesús, es la iglesia. Sí. Ahora. Cada uno de los que está viendo este programa, si usted no tiene a Jesús como su Señor, como su Salvador, Él lo quiere invitar a usted a ser parte de su cuerpo, no de una religión, no de un sistema eclesiástico, sino ser parte de lo que Él es aquí en la tierra y representarlo. Y le está haciendo una invitación a usted. Si tú ya conoces al Señor, ya le has entregado tu corazón, como decía Pedro, te está invitando Claro. a una intimidad, que es lo que estoy viendo que nos estás comunicando. Veo que es tu inquietud de lo que Dios te ha hablado. Nos está invitando para poderlo reconocer. Así es. Sí. Y fíjate, porque Dios no quiere que tú estés pasando por por temores o por enfermedades. Dios no quiere que pasemos por esas cosas. Él quiere rescatar. Él vino a rescatar. Vino a salvar. Vino a salvarnos, a rescatarnos del hoyo y a salvar nuestra vida. ¿Sí? Entonces, Dios está haciendo la invitación. Estoy por hacer algo nuevo. Yo quiero que tú formes parte de lo que voy a hacer. No te la pierdas, en otras palabras, así un poco parafraseado lo que es la Escritura. No te lo pierdas, porque estoy a punto de abrir nuevamente ríos sobre el sequedal. Y van a ser diferentes. Y como cada persona. Estilo, como forma. Sí. Y como a cada persona. Sí. No todos somos mano. No todos somos pie. No. Cada quien, como nos dicen en Joel, cada quien corriendo por su camino sin estrechar a su compañero. Al contrario, ayudándonos unos a otros de acuerdo a la gracia y el don y el despertar que el Señor ponga en ti. Pero sí, fíjate que así es. Yo he traído también muy fuerte esa necesidad de no estorbarnos, sino de ayudarnos. ¿Sí? Hace poco un amigo, un pastor, me llamó por teléfono. Le dije, gracias, porque me llamó para saludar, para ver cómo estaba, qué bueno. para orar juntos. ¿Sí? Y le dije, gracias, porque
así es. Eso es lo que Dios Claro. nos está hablando. Sí. Sí. Fíjate, el Proverbios 24:5, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Ok. Entonces, lo que yo veo en esta escritura, acabamos de leer ¿Fue Proverbios qué? 24:5. Ok. Acabamos de leer Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ok. ¿Qué es lo que trae conocimiento? Fortaleza. Eso está interesante. ¿Qué es lo que trae el conocimiento? Poder. Ahora imagínate, estabas hablando de la eclesía. Imaginémonos todos los que estamos oyendo. Imagínate la iglesia llena del conocimiento Del Señor. del Señor, en toda sabiduría e inteligencia. Imagínate. Llenos de fortaleza. Ese llenos mismo- de poder espiritual. Ese mismo versículo, en otra traducción, dice, el hombre docto es de vigor pujante. En otras palabras, Docto es de conocimiento. Sí. El hombre de mucho conocimiento es de vigor pujante. Empujas. Si yo creo que algo nos hace falta como iglesia, es empujar hacia adelante, para derribar, para levantar, para plantar, para arrancar. Como le dijo a Isaías o a Jeremías. Yo te he puesto, Sí. sí, para edificar, Para edificar. para plantar, para arrancar. Y eso es lo que, Dios quiere que tú y yo y todos nosotros estemos llenos de conocimiento de Él. Ese es su plan. No quiere que nosotros estemos como batallando y orando y pasándote horas en oración. Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiere decir espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Cuál revelación? ¿Qué revelación me quieres dar? Oh. Fíjate, interesante. El plan de Dios para nuestra vida es que lo conozcamos. ¿Y eso? Ese es el plan de Dios para... Eso es lo que dice la Escritura. El plan de Dios es de que lo conozcamos a Él. El plan de Dios es que lo conozcamos. ¿Sabes lo que quiere decir conocer a ¿Qué Dios? quiere decir? Libertad, brother. Completa libertad. Lleno del Espíritu. ¿No? Sí. Lleno de Sí. energía, alcanzando a todas aquellas personas. No temor. Algo Libre de opresión. Algo interesante ahorita con lo que estás diciendo aquí en cuanto al plan de Dios es que lo conozcamos. Yo veo que hay un anhelo en mucha gente honesta, sincera, para entender cuál es su llamado. ¿Sí? ¿Cuál es mi llamado en este tiempo? ¿No? Y Dios me reveló ya hace unos años, me habló a mí, ¿sí? Porque estábamos como pastores en la ciudad de La Paz y alguien me llegó a preguntar, Palemón, ¿cómo puedo orar? ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Y yo como buen pastor le prediqué como 1 hora. Así somos los pastores o los predicadores. Pero como a los 3 días vino otra persona y me dijo lo mismo. ¿Cuál es mi llamado, Palemón? Yo quiero saber. Me quedé yo pensando, a él nomás le prediqué como media hora. Yo no sé por qué los pastores tenemos que predicar. Invitamos a desayunar a nuestro hijo, a nuestra hija, y les predicamos ahí en el café. Y que en vez de disfrutar el momento y amarlos, ¿verdad? Sí. Dios no siempre me está predicando, Dios me está amando, Dios quiere que yo disfrute con Él. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, en la misma semana llegó otra persona y me dijo lo mismo. Así ya nomás le prediqué como 10 minutos. Porque como que no puede uno dejar de predicar, ¿verdad? Cuando ya eres predicador, cuando eres maestro, cuando eres pastor, como que ahí estás, ¿no? Queriendo enseñar.
Y al final de cuentas dije, no, Dios me está hablando a mí. Pues sí. 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 Y yo, fíjate, siendo pastor, le dije, Señor, ¿cuál es mi llamado? Wow. Pues sí. O sea, yo ya estaba desarrollando una actividad, enseñando gente con grupos, haciendo esto, haciendo planes para la ciudad, planes para así, con bastante actividad, lo mismo que Patricia, que las mujeres, que esto, que el evento, que los jóvenes, que la obra de teatro, que Programas. sí, programas. Pam, pam, pam. Y entonces, en medio de todo eso, Señor, ¿cuál es mi llamado? Que podrías decir a lo que tú dices ahorita, ¿cuál es tu plan para mí, Señor? Y él me habló en 1 Corintios 1:9, donde dice, fiel es Dios, por el que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Así es. Y ahorita me junté y tú me estás hablando porque también en estos tiempos, Pedro, yo creo que muchos se están preguntando, ¿Cuál es mi? o nos estamos preguntando, ¿sí? Yo te voy a decir que sí. ¿Cuál es el plan para mi vida? Sí. ¿Cuál es mi llamado en este momento? Si ¿Qué el- me toca hacer? Si el Señor va a hacer algo, está haciendo algo nuevo. ¿Ok? Y todavía dice, ¿no lo conocerás? En otras palabras, vas a tener que conocerlo. Lo que Dios jugada. quiere decir que el Señor va a empezar a hacer algo nuevo. Yo estoy pidiéndole al Señor, ¿será hoy el día cuando me llego a mi lugar donde oro y leo la palabra en la mañana y le digo, Señor, ¿será este el día que tú vas a abrir mi entendimiento? ¿Será este el día donde el espíritu de sabiduría y de revelación, ¡boom!, va a ser un gran impacto en mi entendimiento o en mi corazón? Sí. Yo creo que te está dando para cada día, pero de repente va a haber algo más fuerte. Sí, claro. No, Sí, brother. ¿verdad? Que ni nos imaginamos. Sí. A ver, brother. Sí, brother. Los tiempos están cambiando de una manera acelerada. ¿Sí? Sí, Quiero decirte que los cambios del Señor, las cosas que el Señor va a hacer en ti, en usted, ahí donde está, va a ser un mover acelerado del Señor. Que nos va a Nos mover. va a ir despertando y ¡pum!, de repente tenemos más entendimiento de su escritura. No vas a tener ninguna pregunta acerca de qué es lo que tienes que hacer. Porque un día te vas a levantar y vas a querer hacer aquello que Dios te está llamando a hacer. Y yo creo que mientras obedecemos y vamos haciendo, vamos a ir descubriendo más. Así es. Tal vez no nos revele algo de inmediato, pero nos va a despertar, como dijiste de Moisés, ¿lo qué? ¿Qué le vino al corazón? Le vino al corazón. Algo nos va a venir al corazón que sabemos que es Él. Exacto. Y en ese momento vamos a actuar y conforme sigamos actuando, Él nos va a seguir hablando, dirigiendo por dónde. Sí. Hay personas que Dios les da todo un plan, ¿verdad? Sí. A, B, C, D. Sí, claro. Pero fíjate que, bueno, yo te enseñé unas fotos, les enseñé unas fotos ahorita de una expedición de hace muchos años que navegamos por el viento, Sí. en unos barcos de vela, tipo siglo XIV. Un día tal vez escriba algo de eso. Charlie me está presionando, dice, porque platicamos y me dice, escribe algo. Porque cuando en el Evangelio de Juan, cuando llega tran. ¿Cómo lo va a conocer? Sí. Nicodemo, sí, Ah, ok. con Jesús de noche, ¿verdad? Y le pregunta y le dice, si tú no naces de nuevo, Ah, wow. Yeah. sí, no entrarás al reino de Dios. Espérame. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Primero dijo ver y luego nacer. Y lo dice, ¿cómo va a nacer? ¿Verdad? Otra vez. Y yo, ya entrar al vientre de mi mamá otra vez. ¿Ok? Y él dijo, no, del Espíritu. Del Espíritu. Y dice,
Porque el que es nacido del Espíritu, y ahorita lo estoy relacionando con lo que dices, no sabe de dónde viene el viento y a dónde va. Y cuando tú navegas con el viento, Pedro, como navegamos cerca de 5 meses, con pura vela y timón de caña, ¿sí? Tipo siglo XIV, tú vas para allá, pero el viento te lleva para acá. Pues sí. Y luego viene un viento en contra, que hasta reversa te mete. Y luego tú diriges la vela y vas para acá. O sea, nunca es un camino como los barcos, ¿verdad? Los grandes buques dicen, ok, a 8 nudos, a 10 nudos X, rumbo tal, y vengan las tormentas, y venga el viento, ellos siguen ahí con la máquina. Y esa es la maquinaria y el pensamiento de los hombres, que queremos caminar hacia allá, ¿no? Con mi potencia, con mi sabiduría, con mi entendimiento, con mi capacidad, con mis recursos. Y el Señor dice, no, es como el viento. Y mira, qué bueno que estás tocando ese punto, vale, porque cuando estás hablando de los hombres, y sí, yo creo que hay personas creyentes que nos están escuchando, hay personas que a lo mejor no han tenido la experiencia de conocer al Señor, de entregar su vida. Pero espero que antes de que te vayas de ver lo que estamos diciendo, que tú tengas esa oportunidad de veras de entregarle su vida al Señor. Sí. Pero estamos hablando de hombres. Pero imagínate, eso que tú acabas de decir, eso es lo que creo que ha pasado mucho con la iglesia. Y viene una cosa nueva, un despertar, un avivamiento de las cosas de Dios. Porque dice, un espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Él no pierde el tiempo. Así es. Él está al pie del cañón, esperando que tú y yo, y los que nos ven, pongamos en obra lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Wow. Pero si estamos siendo llevados por los vientos, como estabas diciendo, y luego te regresa el viento, y luego por el viento. La Escritura dice que la persona inconstante que es llevado por un viento de un lado a otro. Pero no, Dios quiere que tú y yo tengamos un entendimiento, un conocimiento, que ya ves como decía en Proverbios, que decía el hombre de conocimiento es de vigor pujante. En otras palabras, de acción. Sí. Fíjate, porque realmente lo que estamos viendo que sucede ahora es algo que nos quedamos pasmados por lo que vemos. Bueno, yo no acostumbro a ver las noticias, pero de repente me doy cuenta de las cosas que está pasando en la cuestión política o grupos que están haciendo, y yo digo, ¿de dónde sacan eso? Ok, es interesante lo que dices. Sí. Sí, de las noticias donde sacan el hombre, el espíritu, el plan de Dios. Sí. Yo sé que tienes más, Pedro. No sé si continuamos con una segunda plática. Sí, claro. Sí. Con gusto. Y oramos ahorita para que venga ese espíritu. Y continuamos con más sobre este tema. Sí, ¿Sí? Claro. En una segunda plática con Pedro Ávila. ¿Quieres orar, Pedro? Sí, claro. Bueno, hemos tocado dos veces el tema de las personas que a lo mejor no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Yo quiero decirte que no es una casualidad de que estás ahí escuchando, viendo este programa, oyéndonos compartir. Yo tengo todo una expectativa de ver muchas personas que vengan, como tú que estás ahí, que vengan al conocimiento del Señor. Porque nuestras vidas ahorita no es ni la sombra de lo que éramos antes. O más bien, no éramos antes la sombra de lo que ahora somos. Ahora la paz y
y las familias que tenemos y lo que el Señor nos ha permitido hacer es porque un día entregamos nuestra vida al Señor. Yo no sé qué hubiera hecho sin Él. No. Quiero extender esta invitación a ti para que ahí donde estás, ahí. Oye, si tú estás diciendo, yo quiero algo, veo las cosas muy, muy difíciles ahorita, no entiendo lo que está pasando. ¿Será que Dios me va a escuchar? Claro. Ahí donde estás, nomás dile, Señor, yo creo de que tú eres el Hijo de Dios. Te invito a mi corazón. Yo me arrepiento de todo pecado. Tú moriste por mis pecados. Yo te acepto. Ven a mi corazón. Y eso es todo lo que debes de hacer para tener un encuentro, un principio en los caminos del Señor. Y bueno, a todos los que nos escuchan, seguirá la plática. Nos quedamos un poco cortos. Cortos, a la mitad, no sé, pero bueno, esperemos que... Pues seguimos con otra plática. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Para seguir con lo que Dios nos está hablando. Dios me está hablando en este momento y yo sé que va a continuar hablándote a ti para el siguiente jueves. Gracias.